El día de hoy crearemos al equipo de Cristiano Ronaldo. Sí, You Are Cristiano. ¿Y quién creen ustedes que dirigirá este equipo? ¿Este señor? No. Observen. Y mientras estamos creándolo, déjame saber en los comentarios quién crees que es este director. Y claro, date un tiempo para suscribirte y darle like a este video. Pero hay otra pregunta muy importante que también queremos hacernos, y es ¿en qué liga jugará este nuevo equipo de Cristiano Ronaldo? ¿La MLS para romperla ya con Messi? ¿En la Liga de Maras donde aún no ha llegado? ¿En Francia para romper todos los récords? ¿O en la más competitiva? Sí, la de Inglaterra. Allá vamos. Mientras te comento que, bueno, creamos un nuevo estadio obviamente para el equipo de Cristiano. Tenía que llamarse CR7 Stadium. No sé qué te parece el nombre. A mí me gustó. Y aprovechamos que era el estadio con mayor capacidad porque, bueno, ya sabemos la influencia de You Are Cristiano en YouTube. Ahora te voy a mostrar los acabados que le dimos al estadio en colores y gradas. ¿Qué te parece? A mí me encantó. Pero otro aspecto donde se vería la influencia de You Are Cristiano sería en los uniformes. Y claro, el blanco tenía que estar ahí. Un blanco que nos recuerda al Real Madrid. La segunda equipación es evidente. Nos recuerda los colores del Manchester United. Y la tercera equipación no te la voy a decir. Tú me la tienes que decir en los comentarios. ¿De qué equipo crees tú que evoca este uniforme? Y ojo que los árabes están invirtiendo en este equipo. Y que no te sorprendan, la Champions pide al bicho. Así que sencillamente la influencia de CR7 es tan importante que tienen que tenerlo ahí. Por ende van a sacar a un equipo, en este caso al Newcastle, y meten al You Are Cristiano. Lo que es la influencia, ¿no? Finalmente veamos la transformación del nuevo director que quiere Cristiano dirigiendo a su equipo. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce... Zinedine Zidane. No, que estaban diciendo que Cristiano lo estaba pidiendo para nacer. No, llega aquí al You Are Cristiano. Y claro, como Cristiano es un influencer, cuando él se va para un equipo, se va para una liga, hay muchos que lo siguen. Veamos quiénes vienen detrás de él. Claro, en este caso, como es su equipo, tienen que venir sus amigos, con los que ha jugado, con los que le tienen admiración. Ahí vamos a ver quiénes van llegando a este equipito espectacular que se está construyendo Cristiano Ronaldo. Recuerden que ahora sí hay dinero, así que viene Benzema, otra vez con aquel que vivió tan buenas experiencias en el Real Madrid y que de seguro que cuando se fue para Arabia, como él lo dijo, fue por razón de que Cristiano le dijo, pero Cristiano se lo quería traer para el Nacer, no pudo. Ahora sí va a estar en el You Are Cristiano. Bueno, Cristiano siguió llamando y empezaron a llegar a montón. Ahí está Chiesa, con el que compartió en la Juventus unas muy buenas temporadas. También se vino Toni Kroos del retiro. Sabemos que Kroos dijo que no iba a ir a Arabia, ya no lo estaba llamando para Inglaterra, y salió del retiro, se entusiasmó por la idea de jugar otra vez con Zidane y se vino para el equipo. Otro que no podía faltar, donde hay un Kroos tiene que haber un Modric. Así que Luquita se vino también para el equipo. Podríamos decir que Cristiano estaba desmantelando a todos los equipos con tan solo una breve llamada. Se venían todos los que jugaron con él y que les encantaba esta nueva idea. Quizá también porque querían hacer crecer su canal de YouTube. Otro que llegaba definitivamente que podría jugar tranquilamente con Modric era Brozovic, que por donde fuera tenía una buena relación con Cristiano y Cristiano lo quería en su equipo. Y así fue llegando Rubén Díaz, Matías de Ligt, que también jugó con él en la Juventus, Carvajal, que no podía faltar, tenía que estar en ese equipo de ganaron mucha Champions, Rafael Guerreiro de la selección, y claro, tenía que llegar el portero de las copas de Champions, el que definió, el que llegó a grandes cosas y que tremendo amigo de Cristiano, Keylor Navas. Y claro, también empezaron a llegar aquellos muchachitos. Estos llegaron sin que lo llamaran. Ahí está Garnacho. Es que Cristiano no lo llamó, pero él se enteró del equipo, se montó en un bus, se bajó enfrente, dijo, ¿tú crees que pueda jugar? Vamos a darle chance a Garnacho también. Y aparecieron otras estrellas. Bruno Fernández. Parece que el Manchester United está echando agua porque todos se quieren ir de allá, de Erik ten Hag, y llega Bruno Fernández. Tremendo fichaje. Otro fichaje grande que llega de la selección, por supuesto, Bernardo Silva. Cristiano le dijo, vente para acá, que aquí vamos a destrozar los equipos, y es un nuevo proyecto con Zidane, por supuesto que sí. Bernardo habló con Cristiano Ronaldo y le pidió por un día el número 7 para ver cómo se sentía tener ese número en la camiseta. A Cristiano le dio chance. Y claro, para que el tridente en la media cancha esté completo, Casemiro, otro jugador que salió de Real Madrid y fue para el Manchester United, y ahora va del Manchester United al otro equipo, y eso que él quería ir para la Nacer, pero no importa, él va donde Cristiano lo llama.
Otro que llega, otro jugador que definitivamente viene a fortalecer la media cancha, Rubén Neves. Otro jovencito que admira mucho a Cristiano Ronaldo y que quería jugar con él sí o sí era Rodrigo Góez. Así que este no demoró en aceptar la oferta de poder jugar con Cristiano Ronaldo. No importaba si tenía que jugar de rotación, él quería estar ahí. Llega también Otavio, Nuno Méndez, Rafael Varane, otro que donde vaya Cristiano, él estalle. Diego Dalot, que sigue lanzándose del barco la gente. Rui Patricio de la selección, un portero que Cristiano respeta mucho. Ojo, no trajo a Diego Costa, a Rui Patricio. Vitinha, otro que lo impresionó cómo jugó en la Euro. Cristiano dijo, vete para acá. Muchos portugueses en el equipo. Y el último fichaje que cierra esta plantilla de forma espectacular, Sergio Ramos. Quedamos bien preparados con esta plantilla. ¿Qué te parece? ¿Nos falta algunos jugadores? Déjamelo saber en los comentarios. Te viene un partido de fogueo contra el Al Ittihad. ¿Qué te parece esta formación? Vamos a ver de qué es capaz. Y para ello te invito a ver el siguiente video si no te quieres perder de los diferentes partidos que va a jugar este equipo. You Are Cristiano.